Shalom, bienvenidos al episodio 2, comprendiendo al apóstol Pablo. ¿Cómo están, Iván, Dani? Bien, bien, Emilio. Muy bien, qué bueno verlos nuevamente por acá. Amén. Pues vamos a continuar analizando esos textos del apóstol Pablo que han sido mal interpretados por el hombre, causando división, causando muchas denominaciones, diferencias en los credos entre las iglesias. Porque recordamos, 2 de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando Pedro, dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿sí? Acerca del apóstol Pablo. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Sí? Entonces, es necesario escudriñar, revisar, ¿verdad? Estas palabras, estos textos, pero a la luz de la Torah. ¿Sí? Y bueno, Pablo es un rabino, fue un rabino, Shaul, su nombre en hebreo, y bueno, fue un judío, y eso tenemos que dejarlo muy en claro. Romanos 7:12 dice que de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ese era el pensamiento de Pablo acerca de la ley de la Torah, que en el significado es instrucción, la instrucción de Dios. Y Pablo, bueno, era un judío, ¿verdad? Que guardaba Torah, que estaba de acuerdo con todo lo que la Torah enseña, ¿sí? Y bueno, también en Romanos 3:31 dice mismo Pablo, luego por la fe invalidamos la Torah, o sea, la ley, en ninguna manera dice, sino que confirmamos la ley por la Torah, ¿sí? Sino que confirmamos la ley, perdón, la Torah. Y también, bueno, Pablo creía, guardaba y enseñaba a Yeshua por medio de la Torah. Hechos 28:23 dice, y habiendo señalado, un día vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Y dice, persuadiéndoles acerca de Yeshua, acerca de Jesús, tanto por la ley, es decir, por la Torah de Moisés, como por los profetas. Tenemos que tener en cuenta estos textos para poder escudriñar en el contexto de cada verso que vamos a citar y poder realmente ver qué es lo que Pablo trató de enseñar. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a empezar con el primer verso. Primer verso mal entendido. Vamos a continuar. Primera de Corintios 10:25. Primera de Corintios 10:25. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Bueno, este y otros textos fuera de contexto son usados para enseñar que ya se puede comer de todo. ¿Sí? Hay un dicho en el mundo, todo lo que corre, camina y vuela, a la cazuela. ¿Sí? Pero, ¿quién da la definición de lo que es comida? Bueno, Dios en su Torah, que como dijimos significa instrucción, ¿verdad? Y solo por sentido común nos podemos hacer una pregunta. ¿Le importa a Dios lo que comemos? Claro que sí. A Dios le importa todo acerca de nosotros, ¿verdad? Mismo Pablo en 1 Corintios 6:19 dice que nuestro cuerpo es ahora el templo del Espíritu Santo. Y ahora le pertenecemos a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debería estar el templo de Dios? Pues limpio, santo, apartado, consagrado, no contaminado. ¿Sí? Entonces vamos al contexto. ¿Sí? Es importante hacer este ejercicio siempre. Y el contexto es 1 Corintios 10, del 25 al 32. Voy a leerlo. 1 Corintios 10, del 25 al 32. Ahí estamos. Muy bien. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijera esto fue sacrificado a los ídolos, y subrayamos esa parte, dice, no la coméis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias?
Y dice el verso 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Qué interesante aquí que también hace separación en este último verso entre gentiles y la iglesia de Dios. Pero otro día abordamos este tema, ¿sí? Bien, entonces lo primero que hay que hacer el ejercicio de ir al Strong, en griego, ese diccionario, acerca de la palabra carnicería, ¿sí? La pronunciación es makeion y significa mercado de carne o tienda de provisión. El problema cuando leemos la escritura es que usamos nuestro pensamiento occidental, cuando es necesario revisar el contexto histórico, cultural, gramatical del primer siglo en Israel, ¿sí? No estamos entonces hablando de una carnicería tal y como hoy la conocemos en nuestro tiempo. Estamos a 2000 años y miles de kilómetros de este acontecimiento, ¿sí? Entonces, el contexto, bueno, primero, ¿quién lo está diciendo? Bueno, Pablo, ¿sí? Un rabino, ¿sí? Judío, ¿sí? Su nombre es Shaul, en hebreo, y él se presenta así mismo, Hechos 22:3. Hechos 22:3 dice, si quieren lo leo, ahí los, no, Hechos 22:3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente, dice, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, ¿sí? Ahí no había discusión, todos guardaban Torah, seguían la instrucción de Dios, ¿verdad? Y entonces, ese es el contexto. ¿Quién lo está diciendo, verdad? Bien, vamos a analizar esto. Pablo, entonces, en 1 Corintios 10 habla de una comunidad israelita en la dispersión. Es importante, eso sí o sí, tenemos que conocerlo y tenemos que saber que Israel fue dividido y había muchos en esa dispersión, ¿verdad? Entonces, Pablo habla a esta comunidad israelita en la dispersión y en este caso ubicada en Corintio, que estaba rodeada de gente pagana, es decir, gente que tenía prácticas, costumbres paganas, ¿verdad? En Hechos 18, del 1 al 4, podemos afirmar esto, ¿sí? Pablo fue a Corinto y dice que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos, hebreos y a griegos. Cuando habla de cuando se refiere a griegos, se refiere a esos gentiles en la dispersión. Pero si vemos aquí, ellos conocían Torah, ellos guardaban el día de reposo y Pablo les enseñaba, ¿verdad?, en la sinagoga acerca de Yeshua. Muy bien. Entonces, estando en la dispersión, estaban rodeados de gente pagana que hacían sacrificios a sus ídolos. También en Éxodo 34:15, Dios ya había dado una advertencia, Éxodo 34:15, de este peligro de mezclarse con otras naciones, ¿verdad?, que hacían sacrificios a sus dioses y de alguna manera terminarían involucrados cuando los invitarían, ¿sí? Entonces aquí el tema es lo sacrificado a los ídolos y lo vamos a revisar, porque también dice que del Señor es la tierra y su plenitud. Continuamos allí en el verso 26 analizando esta pequeña porción. Y ciertamente Dios creó todo, ¿sí? Dios hizo animales puros e impuros, ambos con una función específica en la creación. La palabra hebrea tamé es inmundo, es decir, no apto, fuera de su propósito. Y la palabra tabor es limpio, es decir, según su propósito por el cual Dios lo creó, ¿verdad? En Levítico 11, Dios deja bien claro cuáles animales son tamé y cuáles son tabor, ¿sí? Es decir, limpios o impuros. ¿Por qué no comemos murciélago? ¿Por qué no comemos rata o por qué no nos comemos una cobra que es venenosa? Bueno, son animales no aptos, ¿verdad? Dios no los hizo para ese propósito. Fíjense bien, referente al puerco, al cerdo. El profeta Isaías, en el capítulo 65, del 2 al 5, menciona un pueblo rebelde. Isaías 65, de 2 al 5. Un pueblo rebelde que abandonó su ley, que hacen sacrificios a ídolos y que comen cerdo. En sus ollas hay caldo, dice, de cosas inmundas.
¿sí? No hay nada nuevo debajo del sol, dice Eclesiastés 1:9, todo lo que fue volverá a ser. Y ciertamente estamos en esa situación en nuestros tiempos. Fíjense, qué contradicción. La mayoría de las denominaciones cristianas predican y creen, ¿verdad? En 1 Pedro 2:9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿sí? Pueblo adquirido por Dios. Y hay unas alabanzas y lo cantan, ¿no? Pero el profeta Ezequiel, hay una advertencia, ese sí quiero que lo leamos, por favor, Ezequiel 22:26, si lo podemos poner ahí. Ezequiel 22:26. 26, sí. Muy bien, estamos ahí. Ok, sí, dice, sus sacerdotes violaron mi ley, mi Torah, y contaminaron mis santuarios. Fíjense bien, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. ¿De quién está hablando? De los sacerdotes, ¿sí? Ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y entonces dice, y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos, ¿sí? Qué terrible que por una parte digan que es el real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, ¿verdad? Pero que no hagan diferencia entre lo tamé y lo taor, entre lo inmundo y lo limpio, ¿sí? Se cumple esa advertencia del profeta Ezequiel. Entonces, continuamos ahí, en 1 Corintios 10, verso 27. Dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os ponga adelante comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Ese es el tema de esto, ¿sí? Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Nuevamente, aclara que se refiere a los sacrificados a los ídolos, no que se trate de alimentos también impuros, ¿sí? Impuros. ¿Cómo lo sabemos? Pues el contexto, ¿sí? Pablo no está enseñando a romper los mandamientos de Dios, a ir en contra de lo que Dios dejó por escrito. Se estaría contradiciendo con los textos que leímos al principio, donde él guarda, cree y enseña Torah, ¿sí? Verso 29 dice, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? ¿Sí? El dar gracias antes de comer algo, es decir, si yo mato un animal, un escorpión venenoso, y doy gracias, ¿verdad? Y me lo como, bueno, eso no va a ser, ¿verdad? Que sea limpio, que el veneno no me haga daño, ¿sí? Entonces, dar gracias antes de comer algo tamé, inmundo, no apto, fuera de su propósito por el cual Dios lo creó, no va a hacer que sea limpio. Nos han enseñado que en Yeshua estamos bajo la gracia, pero la pregunta es, ¿acaso la gracia es un permiso para pecar? Tenemos 2000 años donde, donde se nos es permitido pecar, entonces no es así, ¿verdad? ¿Acaso, fíjense, esto que es muy tremendo, o sea, podemos pensar, ¿acaso Yeshua padeció, murió de esa forma humillante, derramó su sangre para hacer limpio al cerdito, al puerco? Pues claro que no, no, sentido común. Dice el verso 31 ya para ir terminando. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Creen ustedes que ir en contra de la voluntad de Dios, de hacer algo que rompa sus mandamientos, va a glorificar a Dios? Claro que no. No es algo para glorificar a Dios, ir en contra de lo que Dios dejó por escrito. Juan 14:15, mismo Señor Yeshua dijo, si me aman, guarda mis mandamientos, ¿sí? Y entonces termina el verso 32, dice, no seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, ¿sí? Entonces, en conclusión, muchas carnes limpias, ¿sí?, habían sido sacrificadas a los ídolos y luego vendidas en el mercado. Rab Shaul o el apóstol Pablo dice que no tiene problema entonces en comerlo porque un ídolo nada es. De hecho, 1 Corintios se enlaza con esta porción también. Y bueno, y que él no participó de ese ritual, en ese sacrificio al ídolo,
y por lo tanto no tiene problema en comer, ¿sí? Y Pablo respeta a quien no quiere comer, pero que esta situación pues no sea motivo de discusión. Entonces, hermanos, pues ahora sabemos qué significa realmente este texto de Pablo. Amén, amén. Muchas gracias, Emilio. Amén. Pues, Dani, ¿quieres opinar algo? Pues no, pues algo pequeño nada más de que evidentemente no se estaba hablando en estos versículos en específico. El tema no era definir lo que era limpio o inmundo, sino era específicamente lo que eran los alimentos sacrificados a los ídolos, ¿no? Entonces es tener ese entendimiento para poder tener esa comprensión del texto. así es. Sí, sí, sí. Me gustaría complementarlo con 1 de Timoteo 4:5. En esta parte dice aquí, por aquello que doy gracias, ¿no? Muy parecido lo que dice aquí en Timoteo. Dice, si se toma con acción de gracias, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias. Y luego yo creo que aquí también está la clave, Emilio, donde dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, ¿no? ¿Y cuál es la palabra de Dios? Lo que está escrito en su ley. Lo que ya vimos que nos dijo que es puro, que es santo. Eso es lo que ya ha sido santificado por la palabra de Dios. Así es. Sí, lo que Dios creó para comer, ¿dónde lo encontramos? En Levítico 11, a detalle, ¿verdad? Sí, exactamente. Por la palabra de Dios y por la oración ya es santificado, ¿no? Bueno, entonces a mí me tocó el capítulo de Romanos 14. Este tema que también es polémico, en donde aparentemente se nos está hablando de que podemos comer de todo, incluso que pudiéramos ya guardar cualquier día, ya sea domingo o ya sea el día de reposo, ¿no? Pareciera que nos dice algo al respecto, pero vamos a tocar estos temas para aclararlo, ¿no? Entonces, aquí antes de entrar en contexto en Romanos 14, me gustaría regresar un poco a lo que nos estaba explicando Emilio. Y en 1 de Corintios, si nosotros nos vamos al versículo, bueno, más bien el capítulo 8, desde el versículo 1, incluso la Reina Valera lo titula Lo sacrificado a los ídolos. Y está hablando prácticamente lo mismo que estábamos leyendo hace rato en 1 de Corintios 10, que nos compartió el hermano Emilio. Pero aquí, si se fijan, aquí habla de las viandas que se sacrifican a los ídolos, o sea, las carnes que son sacrificadas a los ídolos. Pero un detalle que quiero retomar de aquí, de este capítulo, es esta parte. En el versículo 9 y en el versículo 10, dice, pero mire que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Lo que nos estaba diciendo Pablo, que si tú no sabes de dónde viene la carne, el ídolo nada es. Tú puedes comer sin problemas de conciencia, lo que nos estaba explicando hace rato Emilio. Pero aquí lo que quiero retomar de esto es lo que hace mención de los que son débiles. Dice, para los débiles, eso puede ser de tropezadero. Si una persona sabe que eso fue sacrificado a los ídolos y a esa persona por motivos de conciencia le causa un pesar, tú que eres fuerte deberías considerar al débil y dejar de comer para no ser tropezadero al débil.
Y con este contexto, si nos vamos al inicio de Romanos 14, precisamente incluso la Reina Valera lo titula Los débiles en la fe. Y dice esto, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, cuando ya entendemos que los débiles en la fe son estas personas que no querían comer de lo sacrificado a los ídolos por pensar que estaban pecando, entonces, ya cuando venimos a Romanos 14, ¿sí se me escucha, perdón? ¿Sí? Bueno. Ya podemos entrar en contexto de quiénes son estas personas que son los débiles en la fe, ¿no? Y de hecho, va a seguir hablando de la comida. Vamos a seguirlo leyendo. Dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y aquí hay que poner en claro que lo que está poniendo sobre la mesa Romanos 14 son opiniones. No va a hablar en ningún momento de mandamientos. Son opiniones. Y luego ya después en el versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. ¿Y cuál era el problema acá que estábamos leyendo? Que los débiles no querían comer carne sacrificada a los ídolos, ¿sí? Porque precisamente para ellos les causaba un pesar en su conciencia comer cosas que eran sacrificadas a los ídolos. Pero una persona que no era débil en la fe podía comer de todo sin problemas. Entonces estaban estos dos grupos, los débiles que no querían comer de lo sacrificado a los ídolos por causa de conciencia, y las personas que no eran débiles que sí comían de todo. Entonces aquí vemos una primera opinión y un primer encuentro, como dice aquí, de opiniones. Entonces eso es lo que vemos reflejado ya en el versículo 2. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Las personas que no son débiles en la fe creen que pueden comer de todo lo que es sacrificado a los ídolos, porque el ídolo nada es, como hace mención Pablo. Y la contraparte son los débiles, los que comen legumbres por causa o motivos de conciencia. Y luego en el versículo 3 dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y luego el versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al siervo o al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y luego entramos aquí yo lo separé incluso en dos colores. El color verde y el amarillo está hablando de dos temas distintos. Y aquí podemos regresar al versículo 1, en donde dice que reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones en plural. Hace rato lo que estamos viendo es precisamente una opinión sobre si había de comer o no de lo sacrificado a los ídolos. Los que son débiles en la fe tenían la opinión de no comer de lo sacrificado a los ídolos, por ende comían, como dice aquí, legumbres. Esa sería la opinión 1. Y vemos reflejado en esta parte que tengo subrayada de amarillo, la segunda opinión por la que se estaba contendiendo, donde dice, uno hace diferencia entre un día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. Generalmente este versículo se entiende que apunta al día de reposo, si quieres guardar el día de reposo o el día domingo. Pero de nuevo, volviendo al versículo 1, dice, contiendas sobre opiniones, no contiendas sobre mandamientos, ¿sí? Y dicho sea de paso, en ningún momento se hace mención del día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Cuál era la discusión del primer siglo? Los ayunos, ¿sí? Y eso lo vemos reflejado en un documento que se llama la Didache. Y aquí lo tengo, se lo estoy poniendo en pantalla. En la Didache, en el capítulo 8, ¿sí? Aquí vemos reflejado precisamente esta contienda de opiniones. Vamos a leerlo. Dice, no permitas que tus ayunos estén con los hipócritas,
ayunan el segundo y quinto día de la semana, tú deberías ayunar el cuarto día y en el día de la preparación. Aquí, como vemos, hay una contienda en que unos estaban ayunando unos días y otros estaban ayunando otros días. ¿Qué es el ayuno? Pues básicamente no comer, ¿no? Unos comen y otros no comen. Y en ese contexto, cuando regresamos a esta parte amarilla, que sería esta segunda opinión que se estaba contendiendo, ¿qué dice aquí? El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Entonces aquí vemos precisamente los que comen y los que no comen, porque el tema es el ayuno. Entonces, pues básicamente aquí ya podemos resolver estas dos incógnitas. Había dos temas que se estaban discutiendo. El tema número uno era si se podía comer de lo sacrificado a los ídolos o no, de todas las carnes, como hace rato estábamos viendo en 1 Corintios 10, que se venden en la carnicería, hablando por supuesto de carnes limpias, pero que eran sacrificadas a los ídolos. Entonces, ese era el primer tema, y el segundo tema es el día del ayuno, ¿no? ¿Qué días es el que vamos a ayunar o no? Que esa era la contienda en el primer siglo. Entonces, bueno, mi participación hasta aquí. ¿Algún comentario? No, está bien. ¿No, Emilio? Sí, yo creo que parte en ese verso primero, ¿verdad? Sobre opiniones se refiere a interpretaciones personales, y es lo que ha afectado tanto a la escritura, ¿verdad? Que cada quien lo que piense, lo que interprete, sin el contexto, sin el ejercicio que estamos haciendo, bueno, pues ahí se ha creado mucha confusión. Así es, así es, así es. Bueno, adelante, Dani. Bueno, pues vamos con la tercera parte y el versículo que me tocó exponer a mí el día de hoy. Si me puedes apoyar con la imagen, Iván. Claro. Gracias, gracias. Bueno, a mí el versículo que me tocó exponer es Efesios 2, del 8 al 10, que toca el tema de la salvación. También es un versículo que en muchas ocasiones es malinterpretado, o incluso en diferentes grupos y denominaciones hay diversas opiniones sobre este pasaje. Entonces, en esta ocasión, pues voy a explicar estos dos pasajes, bueno, del 8 al 10, en el caso del capítulo 2 de Efesios, de acuerdo a como el Eterno me lo ha hecho entender, y en base y fundamentado en varios versículos de la Escritura que nos hacen comprender pues más claramente este tema. Lo que es el versículo de Efesios 2 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es Efesios 2, del 8 al 10. Y el tema principal o la discusión principal o la variación entre opiniones generalmente va a si la salvación es por obras o no es por obras. Aquí lo que nos dice el texto, dice claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en qué? Del sacrificio del Mesías. El Mesías prometido en las Escrituras, que dio su vida como un corbán, como una ofrenda que pudo hacer expiación por nuestros pecados. Al momento de que el creyente o el discípulo o una persona se acerca y tiene fe en ese sacrificio, pues sus pecados son cubiertos y sus pecados son perdonados y borrados. Entonces, lo que trato de explicar en esta gráfica, si la vemos de izquierda a derecha, vemos pues en esta imagen la vida de un creyente o la vida de una persona, de cómo en su vida pasada, que era una vida sin el Mesías, una vida sin Dios, una vida en la que estaba muerta esta persona en sus delitos y pecados, en la que vivía y caminaba en desobediencia, en la que estaba en continua rebelión en contra de la voluntad escrita del Eterno.
y en donde vivía en completa anomía, que es la palabra sin ley, según Mateo 22 y 23. Esta vida pasada y esta vida en desobediencia y rebelión, perdón, termina cuando esta persona se rinde y cree en ese sacrificio perfecto. Entonces, lo que nos dice este pasaje precisamente es por gracia, por misericordia, por la obra del Eterno y por la única voluntad, no por voluntad humana, no por esfuerzo humano, por la voluntad del Padre y por gracia fuimos rescatados, fuimos reconciliados, fuimos restaurados y ahora pasamos a una nueva vida. Entonces, lo que vemos del lado derecho de la gráfica es la vida presente de una persona que tuvo ese acercamiento al Mesías de Israel y ahora es injertado en la familia de Dios. Tiene una nueva vida en el Mesías, ahora es injertado en esa familia, es injertado en Israel, o como el Nuevo Testamento lo dice, que somos parte de ese cuerpo del Mesías, y somos salvos no por obras, sino para buenas obras, como nos dice Efesios 2 del 8 al 10. Bueno, vamos primero a Ezequiel, si me puedes apoyar en Ezequiel, Iván, 36, 26 y 27. Reiniciamos. Ezequiel 36, 26 y 27. Aquí está. Ok, Ezequiel 36, del 26 al 27 nos dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos, en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí prácticamente esto es lo que sucede una vez que el Padre da de su espíritu a nuestras vidas, o nos sopla ese aliento de vida, cosa que antes no hacíamos. Antes vivíamos en nuestro pecado, antes vivíamos en nuestras rebeliones, en nuestros delitos, pero ahora cuando Él llega a nuestras vidas, infunde de su aliento y derrama de su ruaj, y tenemos la capacidad de caminar en su voluntad, de caminar en obras buenas o en obras justas para las cuales hemos sido preparados. Entonces, si podemos regresar a la imagen, Iván. Muy bien. Entonces aquí vemos una clara distinción entre la vida pasada y la nueva vida que el Eterno nos da al momento de creer en ese sacrificio perfecto realizado por el Mesías. Después nos vamos a Juan 5:24, que nos confirma también esta realidad. Si me puedes apoyar con Juan 5:24. Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, prácticamente lo que hace esa separación es ese sacrificio, es esa vida que fue entregada, esa sangre que fue derramada para cubrir nuestros pecados, en la que el Eterno nos pasa de esa condición en donde estábamos muertos a una nueva vida. Si nos vamos a la imagen nuevamente, Iván. Y ahora nos vamos a 2 Corintios 5:17. El texto nos dice que es un pasaje bastante conocido, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él borra nuestros pecados, Él cancela nuestras rebeliones y nuestra deuda y nos lleva a una vida nueva. Regresamos a la gráfica.
Entonces vemos aquí a través de todos estos pasajes y estos versículos cómo el Eterno nos traslada de muerte a vida. Y esa es la realidad de que por su propia voluntad, no por nuestro esfuerzo, Él nos lleva a la salvación y a esta nueva vida en el cual no por obras, sino para buenas obras. Terminamos con Efesios 2:10, Iván. Dice, porque somos hechura suya, creada en el Mesías Yeshua para buenas obras. Esto es lo que les comentaba. Muchos, en el caso del judaísmo o en algunas otras denominaciones, se piensa que nosotros podemos contribuir a pasar de esa condición de muerte a vida. Y lo que nos enseña el texto es de que Él por gracia nos ha llevado y nos ha resucitado para poder ahora sí dar fruto y dar o caminar en esas obras para las cuales fuimos preparados. Entonces el texto nos dice, para buenas obras las cuales Él, o sea, refiriéndose a Dios, preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces es muy diferente decir que somos salvos por obra. En el caso de personas pueden gloriarse o pueden decir que ellos han contribuido a su salvación y han ayudado a haber pasado de muerte a vida, a decir que solamente por la gracia y la misericordia del Eterno ha sucedido este milagro de ver una vida resucitada y pasada hacia el otro lado de esta gráfica que vemos, en donde ahora hemos sido injertados en la familia del Eterno, hemos sido hechos parte de los pactos, de las promesas y de la herencia. Regresamos a la gráfica. Y prácticamente, pues, alguna escena que nos narra o nos describe todo esto de lo que hemos estado hablando es el nacimiento de Isaac. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, que así como Abraham o Sara quiso ayudar a lo mejor a Abraham a tener un hijo y nació Ismael, la realidad es que el hijo de la promesa es Isaac. Isaac fue el que el Eterno había provisto, el que el Eterno había profetizado que iban a nacer del vientre de Sara, y fue solamente por su voluntad, aún cuando Sara era estéril, aún cuando Abraham era de edad bastante avanzada, sucedió el milagro y fue concebida vida para dar a luz ese hijo de la promesa. Entonces nosotros somos somos hijos de la promesa y apuntamos hacia esta realidad en la que nosotros no podemos o no nacimos de el esfuerzo humano, sino por la voluntad del Eterno. Y como concluimos con que una vez que hemos sido injertados y hemos sido hechos partes de la familia, pues el árbol bueno, como lo dice Yeshua, se conoce por sus frutos. Caminamos en su voluntad, caminamos en sus mandamientos, en sus preceptos, y si lo amamos realmente, permanecemos en su palabra y en su verdad. Y esta es la manera en la que yo concibo pues la salvación. A veces hay muchas opiniones al respecto, pero creo y traté de hacerlo pues fundamentado con varios versículos para que quedara claro pues lo que es la postura, ¿no? No sé si tengan a lo mejor algún comentario al respecto y coincidan con el punto de vista. Sí, nos queda claro que es por gracia, ¿verdad? No hay mérito alguno en nosotros que ayude. Se te cortó, Emilio, se te muteó. Perdón, sí, es por gracia, a través de los méritos de Yeshua, pues nada de lo que hagamos, ¿verdad? Va a ayudar a nuestra salvación, sino que en Yeshua ya es una realidad, ¿no? Entonces, nada de lo que hagamos vamos a ayudar o meritar, ¿verdad? Lo que hizo Yeshua en ese sacrificio perfecto. Amén. Yo también considero que ya es también igual por gracia, por la obra del Mesías, aunque también me gustaría retocar lo que dice en Juan 3:16 a manera de complemento. Dice precisamente eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pues básicamente la fe, ¿no? Pero y luego después nos empieza a detallar los que no creen y los que sí creen. En Ezequiel 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, dice, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y aquí básicamente esto que está en rojo está describiendo a los que no creen en él. Son los que aborrecen la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y luego aquí, en esta parte que puse como moradito, termina diciendo esto, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, creer implica practicar la verdad. Cuando creemos en el Mesías, tenemos fe en el Mesías, eso nos lleva precisamente a que nosotros, como dice aquí, practiquemos la verdad. Y luego dice aquí, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo mismo que estaba diciendo hace rato el apóstol Pablo, aquí, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano. ¿Verdad que sí? Así es. De hecho, también dice en un pasaje que todo árbol que no da fruto es cortado y desechado al fuego. O sea, la realidad es de que el Eterno nos injerta, o somos parte, o somos hechos parte de la familia de Dios para dar fruto y para vivir una vida de acuerdo a su voluntad y sus preceptos y de caminar en sus mandamientos. O sea, la realidad es de que nuestra vida debe reflejar pues esa salvación que ya nos dio, ¿no? Exactamente. Y fíjense, nada más para tocar un punto al final, cuando veo esta palabra obras, donde dice que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, para entender de qué obras se está hablando, podemos usar Santiago 1:25, que ya lo tengo aquí. Fíjense lo que dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor ¿de qué? De la obra. Estas son las obras que ya Dios había puesto de antemano para caminar en ellas. Estas son las obras de las personas que practican la verdad y vienen a la luz para que vean que sus obras son hechas en Dios. Estas son las obras, como las que dice Pablo, que Dios había preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sí? Entonces, bueno, hermanos, ¿qué opinan? Pues muy bien. Muy bien, pues estamos en este proceso precisamente de desaprender costumbres, tradiciones, mandamientos de hombres para regresar a lo bíblico, al origen. Amén, amén, amén. Amén. Pues igual y no sé si quieras hacer una oración, Iván, de cierre. Concluimos este Para episodio. despedirnos. Muy bien, muy bien. Bueno, Señor, pues muchas gracias, Padre, porque nos permites compartir, Padre, con mucho gozo todo lo que nos muestras, Padre, para que más hermanos puedan también entender tu palabra, Padre, porque definitivamente no es sencilla. Si fuera sencilla, no hubiera tantas denominaciones y tantas interpretaciones, Padre. Por favor, algo que siempre te pido en todas mis oraciones, Señor, es que desechemos lo malo y que internalicemos lo bueno, Padre, de todo lo que enseñamos aquí, Padre. Te lo pido por todos mis hermanos, Padre, para que alcances también a cada uno de ellos. Te lo pido en tu nombre, el nombre que es sobre todos los nombres, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, Mesías y Rey, Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén. Amén. Amén, hermanos, que tengan una bendecida semana y esperamos vernos pronto en el siguiente episodio.
Amén. Así Bueno, es. hasta luego a todos los hermanos. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que haya sido de mucha bendición. Y muchas gracias a ustedes también, Like. Emilio, Dani. Así es, denle like. Déjenme comparto Redes sociales. redes sociales, claro que sí. Denle Espérame. like, compartan el video y también pueden comentarnos ahí sus opiniones. Y Comenten y pregunten, exactamente. Todas las preguntas que tengan, o también recomienden versículos en donde ustedes vean que se puede malinterpretar o que aparentemente Pablo está en contra de la ley. Algún tema que quieran abordarnos, podemos igual y lo pueden comentar y lo platicamos. Exactamente. También si alguien gusta acompañarnos, también lo revisamos. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Shalom, Pues bueno, hermanos. shalom, shalom, que el Eterno los bendiga. No se vayan, voy a dejar la Bendiciones, transmisión. Pero buena semana. quédense aquí conmigo. Amén. Bye, bye.